1 Madrid Sierra. Mónica Rodríguez, Onda Cero. Hoy hablamos de un problema que no solo afecta a quien consume, vamos a hablar de adicciones, porque esto también afecta a quienes les rodean, la adicción y la coadicción, porque cuando una persona tiene una adicción, su pareja tiene muchas veces pues una situación complicada, termina atrapada en una relación de dependencia emocional, intentando salvar al otro y olvidándose de sí misma. Digo de sí misma porque el mayor número de coadictas suelen ser mujeres. Ahora lo hablaremos también con un experto, porque para entender mejor esta coadicción, cómo se manifiesta y cómo se puede salir de ella, hablamos hoy con un psicólogo especialista en adicciones. Es José Ángel Ramírez, psicólogo clínico, especialista en adicciones y coadicción, terapias cognitivos conductuales de pareja y sistemáticas. José Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, bueno, para empezar, ¿qué es exactamente una adicción desde el punto de vista psicológico? La adicción realmente va mucho más allá que una simple falta de voluntad o mal hábito, ¿no? Es una enfermedad compleja, crónica y con tendencia a la recaída. Al fin y al cabo es una mala gestión de las emociones y utilización de la sustancia o comportamiento para evadirse, ¿no?, emocionalmente de lo que realmente le duele al adicto. Y de ahí a que pase a ser una necesidad primaria. ¿Qué ocurre con esto? Que al ser una necesidad primaria, al igual que comer o beber, pasa a ser su prioridad, que va por encima de, lógicamente, de hijos, parejas o economía, ¿no? ¿Y qué significa el término coadicción? ¿En qué se diferencia de la dependencia emocional? Cuando hablamos de mujer coadicta, tenemos que entender que la coadicción es un trastorno en la vinculación, ¿vale? No es que la mujer sea débil o tonta por aguantar, sino que es su forma de relacionarse con la pareja desde un vínculo que, teniendo en cuenta que el adicto ya no prioriza, el vínculo se vuelve intenso y muy tóxico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final ella empieza a dejar de existir y empieza a existir solo a través de él. Entonces, si él está bien, ella respira. Y si él consume, ella se hunde. Entonces, digamos que la coadicción es como esa montaña rusa emocional, donde el hilo que une a los dos es una soga al cuello que la asfixia a ella, ¿no? Y es diferente a la dependencia emocional. Sí que es cierto que la base de la coadicción hay cierta dependencia, pero es importante diferenciar la dependencia, que al fin y al cabo es una necesidad extrema, ¿no?, de manera afectiva, es decir, necesito que me quieras para sentirme valiosa, y eso sí se da en muchas parejas, y la coadicción va un paso más allá. En la coadicción hay un vínculo donde hay una adicción o un trastorno de por medio, entonces la coadicta no solo necesita amor, sino que necesita controlar la enfermedad del adicto y empieza a tener pensamientos obsesivos, compulsivos, para saber dónde está, si está consumiendo, si no lo está, y es ahí donde empieza a perderse, ¿no? Entonces la diferencia, al fin y al cabo, es que en la dependencia se busca afecto y en la coadicción se busca rescatar. Estamos hablando de coadicción emocional porque, para que los oyentes lo entiendan, José Ángel, no es una coadicción en cuanto a consumo. ¿O sí en algunos casos? Claro, la coadicta al final, el adicto es adicto a la sustancia y la coadicta es adicta al sufrimiento del adicto. Eso es, para que quede claro. Vale. Sí, sí. Y hablamos de mujeres especialmente, porque hay un mayor número, las estadísticas son más altas en coadicción de mujeres. Claro, tenemos que tener en cuenta que en el trastorno por consumo mayoritariamente hay muchos más hombres, ¿vale? Y es cierto que las mujeres o la pareja es la que está en un segundo plano y suelen ser mujeres. Es verdad que ellas son más emocionales y el adicto juega mucho con el vínculo que crea con su pareja para al fin y al cabo, para sacar beneficio, ¿no? En El límite del amor, que es un canal que tengo, de hecho se habla mucho de hecho, y tenemos que tener en cuenta que el adicto no sabe querer porque está queriendo desde unas carencias y una prioridad de la sustancia. Entonces el vínculo que forma es simplemente para la utilización y beneficio de su propio consumo. Y ahí es donde entramos en el bucle de la coadicción, que mayoritariamente son chicas. ¿Qué errores son los más comunes en la pareja del adicto intentando ayudarle? Porque claro, la chica, la pareja que intenta ayudar, me imagino que entra en ciertos bucles. No sé si quizá hay carencias, heridas, o se lo provoca la pareja, o es un bucle complicado de explicar. José Ángel.
Totalmente. Cuando hablas de carencia, estas chicas ya vienen con una carencia. Es decir, la coadicción no viene del adicto, sino que viene de ciertas carencias emocionales que ya vienen de fábrica con ellas y que se empiezan a despertar cuando entra en relación con esa persona, ¿no? Que tiene este trastorno. Síntomas muy claros, y lo que hay que tener en cuenta es que la coadicta en muchas ocasiones intenta controlar el consumo e intenta ayudar. ¿Qué pasa? Que la ayuda de la adicta, que es facilitarle al adicto muchas veces las deudas, facilitarle el que nadie se entere, justo este bucle es lo que al final está fomentando aún más el problema, ¿vale? Es cierto que la coadicta empieza a dejar de hacer hobby, actividades, centra toda su atención en él, no sale si él no va con ella porque al fin y al cabo le da pena dejarlo solo, o incluso la coadicta entra en este bucle. No sé si a las espectadoras le suena, ¿no? Él si no consume no es malo, ¿no? Pero ahí está el problema de la coadicción, que muchas veces nos agarramos a la expectativa del potencial que tendría esta persona si no consumiera. Problema, que la adicción del adicto va con él. Entonces muchas veces nos agarramos a esa expectativa y desde ahí intentamos salvar, porque, bueno, al final nos agarramos a la parte idílica, ¿no? De cómo sería él si no consumiera, porque si no consume es bueno. Claro. El problema es que, claro, el adicto se va a beneficiar de hecho para seguir consumiendo, o sea, claro. ¿De qué tipo de adicciones estamos hablando? Porque cuando hablamos de adicciones siempre pensamos en drogas como muy fuertes, ¿no? Cocaína, heroína, y últimamente se habla de otro tipo de drogas, otro tipo de sustancias que no sé si nos puedes contar que también son adictivas. Cuando hablamos de droga, realmente droga es todo aquella sustancia o comportamiento incluso que el adicto utiliza para evadirse y lo hace prioritario. Juego patológico, alcohol, que lo separan muchas veces cuando el alcohol es una de las drogas más dañinas. Entonces, no solamente nos tenemos que quedar con el concepto de heroína o de cocaína y demás, sino que al fin y al cabo sustancias más blandas, por así decirlo, también generan mucho impacto en la relación y lógicamente se crea esta coadicción y la adicción, ¿no? Un tema realmente interesante y complejo a la vez, porque José Ángel es experto en terapias de pareja abordando patrones de conducta de la coadicción, terapias con adictos para concienciar de esta enfermedad y esos patrones de conducta, la gestión emocional, cambio de hábitos. Otro día seguimos este tema que me parece muy interesante también tratarlo, porque además incluso hay jóvenes que también ahora pues con ciertas sustancias que están generando adicción a algunos jóvenes que por juego empiezan, podrían también salvar con esta información a muchos jóvenes o parejas. Como mensaje final, José Ángel, ¿qué recomendación para detectar ciertas conductas disruptivas nos aconsejas? Un consejo final sobre este tema. El consejo final se lo lanzo directamente a las coadictas y ahí lo que le quiero transmitir a ellas es que no están solas, que tienen que aprender a marcar límites. Es cierto que los límites cuestan muchísimo porque generan mucha inseguridad y mucho miedo, pero que tengan en cuenta que cuando yo intento ayudar, no estoy ayudando de la mejor manera, que el adicto se va a beneficiar de todo esto y que para que el adicto empiece una recuperación, primero tenemos que empezar por unos límites propios, ¿no? Que es lo que se intenta transmitir a ella en el límite del amor o en las terapias que nosotros hacemos, ¿no? Uh-huh. Que es marcar unos límites sanos, no para él, sino para protegernos nosotras, ¿no? Pues José Ángel, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Onda Cero Madrid Sierra. José Ángel Ramírez, psicólogo clínico, especialista en adicciones y coadicción. Hoy hemos puesto voz a este tema que nunca habíamos tratado y creemos que también es interesante trasladar a la población. Un abrazo, gracias y buenas tardes. Gracias a vosotros. Hasta luego.